les damos la bienvenida. Vamos a realizar una travesía en la cual nos vamos a adentrar en una antigua desembocadura del río Ebro. En estos momentos estamos remontando el río para adentrarnos en dicha desembocadura. Que sepan que el río Ebro, por el cual navegamos, nace en Reynosa, Fontibre, provincia Santander, Cantabria. Tiene 928 kilómetros de longitud y una anchura media de 250 metros. La profundidad aquí es de unos 8 metros. Solamente hay 1 metro de la superficie que es agua dulce. Todo lo demás es agua de la mar que penetra el río arriba hasta 37 kilómetros. Tengan cuidado, señores, antes que nada los gorros, la gorra, gorros, sombreros, ya que como ven pues tenemos una ligera brisa de viento de proa, así que agárrenselos. Aquí mismo delante de ustedes tienen la entrada al río Migjol, antigua desembocadura sur del delta del Ebro. En estos momentos procedemos a entrar. A nuestra izquierda tenemos la isla de Buda. Una vez entramos, la profundidad aquí es de 1,5 metros, no hay más. La anchura media es de 25 metros y desde aquí la entrada hasta el final son 2,5 kilómetros de longitud. La isla de Buda, que es toda la superficie de nuestra izquierda, es de 1.200 hectáreas. La mitad es propiedad del gobierno catalán y la otra mitad es propiedad de una familia. Tienen estos unas 500 hectáreas y arroz. La propiedad del gobierno son las lagunas de los Calaixos, que las veremos nosotros cuando lleguemos al final. Ustedes vayan viendo entre las cañas y la vegetación. Es posible que podamos ver alguna de las aves más típicas del delta, aunque hay que saber que ahora en agosto es un mes muy caluroso para ver a las aves. Estas estarán resguardadas pues huyendo del fuerte calor y del sol. Seguramente las encontraríamos más pues hacia el interior, a la sombra o entre los campos y agua. Yo les iré haciendo explicaciones y ustedes pues disfruten del día. Vamos para allá. Aquí en la proa del barco y a la parte izquierda amarrado a la isla veréis un pequeño transportador. Esta plataforma se utiliza para acceder dentro de la isla de Buda. Es el único acceso que existe de manera flotante para todos. Ahora lo vemos. Mirarán dentro a la isla también y verán una masía. Esto es una antigua masía reconstruida, aunque pues no vive nadie dentro de ella. Se encarga el señor propietario y los guardas del parque natural. Como pueden ver, pueden entrar embarcaciones aquí. Se permite el río Ebro en la medias navegable hasta 40 kilómetros de arriba, hasta casi la ciudad de Ojos. Lo único es que sea dificultoso no. Ya pues que más arriba, embarcaciones como esta sí, pero embarcaciones de mayor calado, pues ya es más complicado, pues hay poco fondo y mucha alga. Nosotros, por ejemplo, aquí navegamos con 1 metro, 1,5 metros máximo. Lo único pues que esta embarcación es completamente plana, la quilla y el motor
Es muy poco el calado que este tiene y yo son muchas las veces que entro y salgo, ¿vale? Todo y eso siempre podemos tocar algo, tener algún pequeño roce con un tronco, etc. Mirad a la izquierda toda esta vegetación. Todas estas cañas que veis mueve el viento es la conocida como espadaña, enea o puro. Esta planta es la que utilizaban los antiguos colonos para con ella construirse sombreros, sillas, cestos, camazos, nasas, etc. El nombre real de esta planta se ve que es buja, este es con J, pues se ve que si una transcriversión en el habla hizo cambiar la J de buja por T, y ahí fue cuando pasaron a llamarla Buda, primero a la planta, después a la isla. Bien, nosotros seguimos. Bueno, ahora poco a poco vamos llegando donde vamos a parar, que es en esta torre que desde la hora que hemos previsto llegar aquí a las 5:15 y estar hasta las 5:30. Subiré con ustedes para hacerles desde arriba una pequeña explicación y ver toda esta zona a la parte izquierda, dentro de ella que son las lagunas de los Calaisos. Y ustedes en el momento de giro, cuando entremos para hacer ya la maniobra entre las cañas, mirarán la parte final y la verán cerrada, de forma natural. Venga, vamos a ver. En esta ilustración tenemos todo lo que sería la foto, todo el paisaje del delta del Ebro, ¿vale? 320 kilómetros cuadrados, desde San Carlos de la Rápita, parte sur, hasta La Ampolla, parte norte. Pueden ver, todo esto es lo que sobresale dentro de la mar, el delta del Ebro, que este se formó de sedimento compactado, que al paso de los años, pues por el río llegaba aquí hasta que al final, pues solidificándose con el propio peso de uno con otro, llegó a formar toda la superficie que ven tienen ustedes delante, entre medio metro y 1 metro sobre el nivel del mar, ¿vale? Hoy en día el delta del Ebro está en regresión. Los sedimentos que formaron el delta hoy en día no llegan aquí, pues se quedan en las presas y o embalses, con lo cual la mar cada vez se va llevando la arena del delta o la modifica, ¿vale? Aquí nos haría falta una punta que para verla desde aquí bien tendríamos que mirar hacia el mar en esa dirección y verían a lo lejos en la misma línea del horizonte se ve como si hubiese algo, un faro. ¿Lo ven allá en la mar? Una estructura. Eso es el faro del Cabo de Tortosa. Hasta allí llega el delta, o llegaba el delta, mejor dicho, hace unos 60 años atrás. Faltaría una punta de arena que arribava just fins aquí. A la parte derecha tenemos la desembocadura. La desembocadura del sur, la antigua desembocadura. En el año 1937 el río Ebro tenía 2 desembocaduras y aquí en la ilustración se ven pintadas. Esta de aquí sería la parte este, la desembocadura antigua principal, y esta era la parte sur. En el año 1937 aquí el río Ebro desbordó y formó una tercera desembocadura, el Galacho de Sorrapa o la Gola de Tramontana.
chao. Venga, señor.